Señor, te damos gracias, papá. Gracias porque sabemos que estamos congregados en este lugar con un propósito, Señor. Gracias porque no es casualidad que las sillas estén ocupadas por quienes están ocupadas, Señor. Señor, te pido que prepares nuestros corazones, Señor. Tierra fértil, Señor, en cada una de nuestras vidas. Señor, toda distracción, toda pesadez que podamos tener, Señor, que sea echada fuera en el nombre de Jesús, Señor, para que toda nuestra atención esté, Señor, en lo que tenés para decirnos. Gracias, Dios. Gracias porque sabemos que palabra fresca viene en esta noche. Amén. Gracias por esto, es muy útil. Bueno, para quienes no me conocen, porque yo me siento parte, pero seguramente para muchos de ustedes es la primera vez que me ven. Como el pastor lo decía, mi nombre es Ivana. Y déjenme contarles un poquito de mi historia con el Señor. Yo empecé a ir a la iglesia cuando tenía 12 años. Una empleada de mi mamá tenía panadería, nos habló del Señor, a mi hermana y a mí. Y así empezamos a ir a una iglesia. Yo hoy tengo 46 años, pero al Señor lo conocí a los 17, porque a veces vamos a la iglesia y vamos porque a veces se torna una costumbre, ¿no? Y sobre todo cuando somos pequeños a veces vamos porque mamá y papá nos llevan y muchas veces nos obligan. Pero Dios en su infinita misericordia, cuando yo tenía 17 años, tuvo un encuentro personal conmigo, muy personal, muy individual, afuera de una iglesia. Yo en ese tiempo era maestra de escuela dominical y me estaba llevando ahí más o menos con el Señor. Estaba cursando la adolescencia y estaba entre el Señor y mis decisiones personales. Y mis chicos se habían ido a un campamento, yo tenía que buscarlos y estaba fuera de la iglesia esperando que volviera el micro. Y había un grupo de alabanza que estaba ensayando una alabanza y el Señor empezó a ministrarme allá afuera, sola en la oscuridad, abajo de un árbol, Él y yo solitos, y ese día pude realmente entregarle mi corazón al Señor. Inmediatamente después de eso fui a un campamento de la UJAD. En ese momento se hacían los campamentos a nivel nacional de las Asambleas de Dios, y en ese campamento conocí a una mujer en un recreo. Ella contaba, era la cocinera del campamento, y ella contaba lo que su hija, les estoy hablando de hace 30 años atrás, lo que su hija, que vivía en la India como misionera, con 18 años, vivía. Y contaba que no podía predicar el evangelio abiertamente, contaba que la hija pedía que le llevaran o que le enviaran jabones o desodorante, porque en la India esa clase de elementos no existen. Y cuando yo escuché a esa mujer, el Señor me dijo: es por acá, Ivana, es por acá que tenés que ir. Y ese campamento cambió mi vida por completo, y ahí descubrí, y el Señor marcó mi vida en un llamado misionero. Y a veces decimos, las misiones son para algunos, ¿no? ¿Vieron? Nosotros cuando estudiamos la palabra, la Biblia habla del pastor, de los apóstoles, no hay como una categorización. Entonces decimos, las misiones no es para mí. Y ¿saben qué? La Biblia es muy clara, ¿sí? Hay una palabra muy conocida para quienes hablamos de misiones, y es Mateo 28:19, que dice: id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? Y yo siempre digo, ese id no dice Ivana, andá, Juan, andá, Patricia, andá. Dice id. ¿Sí? El que tenga oído para oír, oiga. Amén. Pero también siempre le digo, cuando hablo de esto, no tengan miedo, no todos vamos a tener que ir al África a pasar hambre o a correr el riesgo de morir entre caníbales. Eso tampoco nos va a pasar. Así que quédense tranquilos que el Señor conoce los potenciales de cada uno de nosotros, y en eso Él también nos usa. Amén. Y hay diferentes maneras de hacer misiones, y de eso también vamos a hablar hoy, ¿sí? De cómo podemos llegar al mundo haciendo misiones quizás de otra forma. Amén.
Yo les decía que yo ahí obtuve mi llamado cuando tenía 17 años y tuve un llamado muy fuerte. Yo tengo descendencia árabe, mi abuelo era sirio-libanés y mi llamado venía por el lado de los musulmanes. Con 19 años Dios me dio la oportunidad de ir a Marruecos. Viví 4 meses en Marruecos. 19 años, mujer, hace 30 años, toda una aventura. Mi papá no era cristiano. Y recuerdo que cuando volví, yo estaba en segundo año de la universidad. Yo volví en marzo, tenía que volver a la universidad, tenía que reincorporarme. Yo soy contadora. Volví y le dije, papá, yo tengo que volver a Marruecos. Acá se acabó mi carrera. Yo necesito volver a Marruecos porque es mi lugar en el mundo. El Señor determinó esto para mí. Y mi papá, como cualquier papá, porque cuando somos papás, cuidamos a nuestros hijos, ¿no? Y muchas veces no sabemos qué es lo mejor para ellos, pero lo intentamos, ¿sí? Y mi papá, que no era cristiano, me dijo, mirá, primero te vas a recibir y después te vas a donde tengas ganas, pero primero terminás la carrera. Y así fue, me quedé, y en ese me quedé, no por culpa de mi papá, yo creo que la decisión de mi papá fue acertada, pero sí yo me desenfoqué. Y le pido perdón a Dios por esto, ¿no? Y la vida, ¿no? El estudio. Me puse de novia, no le voy a echar la culpa a Dani, pobre, que faltaría más. Me recibí, tuve mis hijos, me casé. Empecé una carrera profesional en una empresa. Y bueno, y es como que uno empieza, ¿no? A transitar y bueno. Y el llamado quedó ahí latente, ¿no? Quedó ahí embalsamado, digo yo. Estaba, ¿sí? Algo maravilloso de mi Dios es que el llamado es irrevocable. Algo maravilloso de mi Dios es que es misericordioso y que cuando Él te dice, yo voy a hacer esto en tu vida, vos te podés ir, podés volver, podés mirar para allá. Él lo va a hacer. Si vos te pones en sus manos, si vos das el paso, Él lo va a hacer. Y así fue conmigo también, ¿no? Y hasta yo tratando de recuperar esta historia hasta con Juancito, ¿no? Y gran parte, y muchos de ustedes, ¿no? En nuestros viajes misioneros, mi hijo, uno de mis hijos que me acompaña, el menor, que ahora tiene 11 años, casi 12, tenía 10 meses cuando nos fuimos a Salta con Juan, y así como picoteando de ese llamado siempre, ¿no? O sea, siempre ahí, ¿no? ¿Vieron cuando hay algo que está ahí, que uno lo agarra y es como que eso quiere salir todo el tiempo, ¿no? Y así estaba el llamado en mi vida, ¿no? Saben, a veces, y yo siempre lo digo, ¿no? A veces somos nosotros los que limitamos a Dios. Hace unos días meditaba, amo la historia de Gedeón, ¿no? Y vieron que cuando el ángel viene a Gedeón, le dice, ¿no? Le va a dar la instrucción de que tenía que ir y pelear por el pueblo, ¿no? Todos conocemos cómo termina la historia, pero el ángel le dice, varón esforzado y valiente. ¿Y qué estaba haciendo Gedeón cuando el ángel le dice eso? Estaba escondiendo la cosecha porque tenía miedo que los madianitas se la vinieran a sacar. Y Dios le dijo, varón esforzado y valiente. ¿Valiente? Sí, estaba escondiendo la cosecha. Y a veces nosotros no nos vemos como Él nos ve. Y somos nosotros los que nos limitamos, ¿no? Y limitamos lo que Él tiene para nosotros. Entonces, como Ivana decimos, no, bueno, o trabajo o hago misiones, o voy por acá o voy por allá. O yo, ¿esto será para mí? ¿No será que seré muy grande? ¿Saben? Cuando yo estaba en Marruecos, conocí un matrimonio de misioneros que tenían 75 años. Eran estadounidenses, ellos se habían jubilado y cuando se jubilaron en Estados Unidos decidieron ir a hacer misiones a Marruecos. Y con una jubilación muy buena, porque eran norteamericanos, ellos le daban de comer todos los mediodías a todos los misioneros solteros. Hacían misiones con 75 años, no hay edad. No hay edad, no hay condición social, no hay estatus, ¿sí? Cuando Dios lo dice como a Gedeón, varón esforzado y valiente, solamente créele y avanzá. Amén. Cuando Él te llama, cuando Él te da una promesa, cuando es Él el que te guía, Él se ocupa de todo, de todo. Y nos cuesta descansar, y lo digo en primera persona, nos cuesta creer
que Él va a ir abriendo puertas. ¿Y por qué? Si el mar se abrió, ¿sí? Lo que pasa es que para que el mar se abra alguien tuvo que poner un pie y ahí se abrió. Y a veces nos cuesta eso, nos cuesta creerle y poner ese primer pie. Amén. Y así llegamos. Ahora sí, si querés pasar. Acá un mapa un poco como para que se ubiquen quienes no terminan de encontrar estos países. Estamos hablando del este de Europa. Yo ahí marqué bien a la derecha Ucrania, ¿sí? Que es el lugar de la guerra. Ustedes saben que Ucrania es fronterizo a Rusia y es toda más bien la parte del norte, esa parte de Kiev, la principal que ha sido tomada por los rusos. Y Rumania está al sur, ¿sí? Y yo ahí marqué en una estrellita celeste la ciudad de Cluj, que es donde yo me estuve hospedando. Cluj está a 200 kilómetros de Ucrania. En solamente 2 horas nosotros podíamos llegar a Ucrania, a 12.800 kilómetros de Argentina. La foto primera a la izquierda es un grupo de chicas de Noruega, 4 chicas que decidieron invertir sus vacaciones en ir a trabajar con refugiados y llevaban ahí 2 semanas, se quedaban 2 semanas más, un mes entero, sencillamente por amor, por entender el llamado y seguirlo. Y a la derecha son 2 fotos bien representativas de la ciudad rumana, ¿sí? Europa del Este, y sobre todo a mí me impactó bastante que yo venía de Alemania. Alemania es una ciudad o es un país mucho más nuevo, mucho más rico, mucho más primer mundo. Rumania, sin embargo, es un país más viejo, ¿sí? Todas las construcciones, lo que ven en la foto de abajo es una iglesia, ¿sí? Ellos practican el catolicismo ortodoxo. Me pasó estar caminando un domingo y escuchar los himnos, muy así, como muy eclesiástico, no sé cómo decirlo, pero todo así como en latín, todo muy a lo antiguo. Los sacerdotes vestidos con unas ropas muy típicas, ¿no? O sea, como muy ceremonioso todo, ¿no? Y esto tiene que ver con el catolicismo ortodoxo. Pasá si querés a la siguiente, Pipi. Esta es parte del trabajo que se hace en esta base, ¿sí? Esta es una base, como yo les decía, es una base de Jucum, que está situada en Cluj, en Rumania. Y esta base, desde que arranca la guerra, ellos sienten la necesidad de abrirse. Ellos, justamente por estar tan cerca, ellos son paso casi obligado de los refugiados. Y ahí empezaron a ver esta necesidad de atender a esta gente que estaba huyendo de su país. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué trabajo hacen? Una vez por semana hacen una reunión los miércoles después del mediodía, hacen una reunión con las mujeres. Piensen que la mayoría de estos refugiados son mujeres y niños, ¿sí? Porque los hombres, salvo que fueran mayor de edad o que tuvieran algún problema de salud, no los dejaban salir del país. Así que principalmente son mujeres y niños. Hacen una reunión de mujeres donde, sin poner una Biblia sobre la mesa, porque son muy cerradas, la mayoría católicas ortodoxas, hablan de Jesús, hablan de un Jesús salvador, hablan de un Jesús que cambia vidas, hablan de un Dios bueno y amoroso que transforma. Y si bien solo la abuelita que está en el medio, en la primera foto, la abuelita que está de pie, ella ahí cantaba, es la única cristiana. Ella ya huyendo de Ucrania, ella ya era cristiana aún en Ucrania, no es que se convirtió en Cluj. Si bien no están profesando, no hay todavía testimonios de evangelización, ellas confiesan y manifiestan: acá hay algo diferente. Ustedes invierten su vida por nosotros sin necesidad. Hay algo raro en todo esto. Acá se huele algo raro, acá se huele a Dios, acá se huele amor. Y así es como muchas veces empieza la obra, ¿no? Porque a veces nosotros, no sé si a ustedes les pasó, a veces con compañeros de trabajo uno le habla, y hasta que el otro no empieza a ver en nosotros también una actitud de amor, una actitud de entrega, a veces es más fácil convencer o predicar desde lo que hacemos que desde la palabra misma, ¿no? Y es lo que está pasando un poco, si querés pasar a la siguiente, con este grupo de mujeres. Acá
ella es rumana, ella es parte de la base, la chica que se está riendo, ese es mi mate. Mientras que todos tomaban té, yo estaba con mi mate representando a nuestro país. Y se reía porque esta abuelita, la que yo les mostré que era cristiana, dice, yo quiero cantarles una canción. Y empezó a cantar una canción en rumano, y ella decía, esta canción la cantan las mamás cuando están esperando familia, y mientras que tejen sus mantillas, y habla de cómo esos lazos se van entrelazando entre la mamá y su bebé, y que son los mismos lazos de amor de nuestro Dios con nosotros, ¿no? Y ella, que podía hablar de uno a uno, tanto en rumano como en ucraniano, ella transmitía esto a todas las demás mujeres ucranianas en esta reunión. Pasá, Pipi, si querés. En simultáneo, mientras que algunas de las chicas del staff trabajan con las mujeres, hay otro grupo que trabaja con niños, también haciendo un trabajo evangelístico, hablándoles, ¿no?, de Jesús, hablándoles de este Dios de salvación, si querés pasar. Y este es un poco lo que ven, la primera, la de la izquierda, es la iglesia donde, mientras que yo estuve, ellos estaban atendiendo a los refugiados. Es una iglesia bautista. Lo que me contaban es que ni bien empiezan a aparecer los refugiados, no había dónde cobijarlos. La base esta de Jucum tiene una casa que es donde se hospedan, pero no hay espacio. Entonces pidieron permiso a esta iglesia para que les prestaran las instalaciones. Debe ser una iglesia quizás de tamaño como esta, y en esa iglesia es donde le daban de comer a los refugiados, mientras que yo estuve. Lo que ven del lado derecho es porque ya habían invadido la iglesia durante 3 meses, entonces el pastor les dijo, necesito que me devuelvan la iglesia, necesito seguir con la tarea de la iglesia, así que busquen, yo los ayudo, pero busquemos otro lugar. Y habían conseguido este lugar que ustedes ven a la derecha, mientras que yo estuve estaba en plena remodelación, era un lugar muy grande, muy lindo, donde ellos estaban planificando hacer este lugar del comedor y a su vez aulas, que eran donde ellos planifican seguir haciendo este trabajo de evangelismo, empezar a dar clases de cocina, de inglés, de computación, también como para seguir atrayéndolos y darles herramientas. Este lugar sale 2.000 euros por mes. Esta gente trabaja 100% de donaciones. Es el día de hoy que no logro entender de dónde sale el dinero, y ahí es donde uno entiende que realmente somos los hijos del dueño del oro y de la plata, porque realmente les llegan donaciones de diferentes lugares del mundo que ni siquiera ellos saben de dónde, y así es como siguen sosteniendo esto. Pasá a la siguiente, Pipi. Acá la primera foto, la de la izquierda, es el vecindario donde está situado el lugar nuevo. Y esos departamentos, ven que son todos edificios de departamentos, los departamentos que ven es porque ellos, en el momento en el que yo estuve, estaban trabajando con 60 refugiados. Hará cosa de una semana, 10 días, recibimos un audio que decía que en este momento había 90 refugiados. Y ellos, los refugiados, lo que hacen es les consiguen una casa. Ellos primero, ni bien empezó la guerra, buscaban clubes o lugares que tuvieran espacio amplio, y todos estaban ahí. Cuando se dieron cuenta que esto iba para largo, entendieron que necesitaban tener su lugar, sobre todo porque había muchas familias. Entonces empezaron a alquilar esos departamentos que ustedes ven a la derecha, ¿sí?, que son los mismos edificios del de la izquierda, y alquilan eso. La base alquila eso. En este momento tiene alquilados 15 departamentos para poder hospedar a estos refugiados. Seguí una más, Pipi. Ahí estamos comiendo, ¿sí? En ese momento eran 60, como les digo. Eso es en la iglesia, es adentro de esta iglesia bautista. Nos juntábamos temprano, los equipos se separaban, un equipo iba a la construcción, otros íbamos a cocinar, y a lo mejor desde las 8 de la mañana empezábamos a pelar cebolla, a cortar carne, para poder preparar la comida para 60 refugiados. Seguí una más, Pipi. Acá, por un lado, el plato de comida, y por el otro lado, estas 3 chicas que ven. La foto está porque uno de los grandes problemas que enfrentan es el tema del idioma. El ucraniano,
o en Ucrania se habla ucraniano, en Rumania se habla rumano. Los idiomas no son compatibles, o sea, son dos idiomas totalmente diferentes, con lo cual es muy difícil comunicarse. Y esto que ustedes ven acá, la primera chica, la primera y la segunda son dos chicas de Noruega, la tercera era una chica ucraniana. La primera estaba explicando y presentando el menú en noruego, porque ella era de Noruega. La segunda lo traducía al inglés y la tercera lo traducía en ucraniano. Es un tema, el tema del idioma, y yo siempre les digo a los jóvenes de nuestra iglesia, no desaprovechen el tiempo. Si les sobra un poquitito de tiempo, siempre está bueno poder hablar en otra lengua. Siempre para algo seguro te va a ayudar. Y es uno de los motivos de oración hoy por hoy en este trabajo. Mientras que yo estaba ahí, llegó un contingente de hispanohablantes, era gente que venía de España, pero con algunos hermanos. Había una chica argentina, había una chica peruana, una colombiana, una venezolana, pero ellos habían estado todos haciendo una escuela de misiones en Madrid, habían llegado a trabajar a esta base, y las chicas, muy creativas, se sientan con la abuelita esta que yo les cuento y querían hablarle. Entonces las chicas le hablaban en español, la abuela les contestaba en ucraniano, era un lío, ¿no? Y estábamos en el medio del almuerzo y uno las veía frustradas porque querían comunicarse y no había caso. Hasta que la abuelita empezó a cantar un himno. Empezó a cantar Cuán grande es Él. Y la abuelita lo cantaba en ucraniano y las chicas lo cantaban en español. Y los que hablaban inglés lo empezaron a cantar en inglés. Y había como 5 lenguas representadas, todas cantando al unísono lo que cada uno en su lengua interpretaba. Nada más ni nada menos que Cuán grande es Él. Y esas son las cosas que Dios hace posible, ¿no? Y unidos en un mismo espíritu. Amén. Pásame una más, Pipi. Ah, mira, anduvo el video. Pero pásalo nomás, Pipi. Esto me sorprendió también. Hay gente en Ucrania que no quiere salir. Hoy por hoy, después de ya más de 150 días de guerra, hay gente que no quiere salir. Hay ucranianos que entienden que la forma de defender su país es quedándose. Y es haciendo patria, y no tienen problema en agarrar un arma, no tienen problema en ponerse a defender su país porque entienden que dejarlo es abandonarlo. Para esa gente ya no hay comida, ya no hay alimento, en muchos lugares ya no hay agua. Entonces, esta base de Rumania envía por semana 2 camiones llenos. Este camión que ven acá a la izquierda, habíamos ido, como si yo le dijera un macro, había alrededor de 50 pallets de arroz, de polenta, de galletitas, de té, de harina, 50 pallets, y ese camión sale 2 veces por semana, es enviado desde Rumania hacia Ucrania. Cada uno de esos camiones sale 30.000 euros. Mientras que yo estaba ahí, había llegado un grupo de unos norteamericanos que tienen una iglesia en Colorado, 3 hombres, dicen que tienen una iglesia de 8.000 miembros, que eran el amigo del amigo del amigo del amigo del amigo, y llegaron ahí y dijeron, esta semana los camiones los pagamos nosotros. Y ellos me contaban, la gente de la base, porque digo, ¿de dónde se sacan 60.000 euros por semana para mover 2 camiones? Y ellos me decían así, y lo decían con una naturalidad, así pasa, me decían, así. Esto es común acá. Es Dios, porque Dios se ocupa, porque es de Él la obra, no es nuestra. Entonces Él está detrás de esto. No tenemos que hacer nada, solamente oramos y el Señor provee. Y yo pude ver esa providencia realmente en vivo y en directo. Pasa una, Pipi, acá más de lo mismo. Y realmente es una bendición, algo que no les terminé de contar. Cuando estaba en Alemania, yo estaba con mis $1.000 guardaditos, los tenía yo. Me llaman al segundo día que llego a Alemania, me llama una amiga de acá, de nuestra iglesia. Me dice, Ivana, no sabes lo que hizo el Señor. Me dice, vos sabés que fui a tomar mate a la casa de unos amigos. Y empezamos a hablar de vos, les conté que te habías ido. Es una familia que me conoce, pero que hace muchísimo que no veo. Me dice, y en eso estábamos tomando mate.
Una de las hijas de la familia se levanta, va a su habitación, vuelve con un sobre y me dice, mira, vos sabés que yo desde hace un tiempo, el Señor me pidió que aparte de mi diezmo y mi ofrenda, yo separe plata en un sobre. Y la separo y la junto. Y el Señor me dice cuándo y a dónde la tengo que sembrar. Y cuando Dios me dice, voy, lo agarro y lo que haya, yo ni lo cuento. Así como está, lo entrego. Me dice, el Señor me dijo de que esta plata se tiene que ir a Rumania. Yo ya estaba en Alemania. Y mi amiga me dice, yo llegué a mi casa, tiré el sobre en la mesita de luz, me acosté a dormir. Me dice, lo acabo de contar. Y hay 111.000 pesos. $500 más para la gloria de Dios. Y les resumo, terminamos llevando en total $2.000 a esta base. Solamente Él lo puede hacer. Nosotros arrancamos sin un centavo. Y esas son las cosas, esa es su providencia. Por eso les digo, cuando nosotros decimos no se puede, no tengo plata, ¿de dónde voy a sacar? Es Él. Cuando Él decide hacer algo, Él se ocupa de lo demás. Amén. Una más, Pipi. Bueno, esta es del último día que estuve. En esa foto hay representados 15 países. 15 países de personas que dicen sí, heme aquí, acá estoy. Si es conmigo, vamos para adelante. Si es para mí el llamado, yo quiero ir. Amén. Estos son algunos datos para que tengan presente de qué es lo que está pasando en Ucrania. En realidad creo que seguramente todos lo saben. Y lo importante para mí, yo que trabajo en finanzas, nosotros estamos sufriendo parte de todos estos aumentos de costos mundiales, ¿no? Rusia devastada, Ucrania devastada, empieza a faltar el gas se sube, ¿sí? Todo lo que todos conocemos y escuchamos. Este país nos necesita, ¿sí? Y como yo les decía al principio, quizás alguno de ustedes tiene que tomarse un avión y viajar a este lugar. En este momento despedimos el jueves una familia que se estuvo yendo de esta base a Rumania a trabajar entre ucranianos. Justo antes de salir para acá, él escribía en un grupo en el que comparte motivos de oración. Compartía que ellos iban a entrar este martes próximo a Ucrania. El proyecto es reconstruir Ucrania, y que no era posible porque empezó a correrse un rumor que el 24 de agosto es el día de la independencia ucraniana y aparentemente va a ser un día de fuertes ataques, tanto rusos como contraataques ucranianos. Así que la situación se empezaba a poner difícil de vuelta. Y a él le tocó ir, ¿sí? Él el jueves salía con su valijita desde Seiza, con su esposa y 2 hijos, diciéndole sí al Señor. Y nosotros, quizás a alguno de nosotros también nos toque ir, ¿sí? Esté listo y presto. Pero si no nos toca ir, si no nos toca tomarnos el avión, yo igual los voy a invitar a que hoy hagamos un viaje más cortito, ¿sí? Que podemos hacer y que no le va a salir nada. Amén. Y ahí te pido, Pipi, que pases a la siguiente. Y les voy a pedir que, así como estamos, podamos hacer misiones orando. ¿Sí? Hay motivos de oraciones concretos. Algunos, como que se detenga la guerra, muy generales, y otros más concretos, como los que yo les comentaba recién: sostén financiero, oportunidad de compartir el Evangelio, formas creativas de comunicación, obreros, que Dios realmente levante nuevos obreros. Yo vi un pueblo o un staff agotado, cansado. Es necesario un renuevo para esta gente, es necesario que Dios empiece a levantar obreros para su mies, ¿sí? Yo les voy a pedir, y yo le di a Juancito, después les vamos a repartir unas tarjetitas que tienen estos motivos para que ustedes no se olviden y para que lo tengan presente en sus momentos de oración. Pero así como estamos, yo les voy a pedir que cada uno interceda, ¿sí? Viajemos a Rumania con nuestra oración. Oremos por los misioneros, oremos por los que están, oremos por los ucranianos, oremos por los rusos. Hay mucha gente en Rusia que es inocente de toda esta guerra. No son los malos. Hay alguien que está haciendo las cosas mal, pero los rusos no son los malos. Hay gente que también la está pasando mal en Rusia por esto. Oremos por ellos, ¿sí? Señor, papá, en esta hora nos unimos, Dios.
nos unimos en oración, Señor. Nos unimos como pueblo, Señor, sabiendo y creyendo que cuando 2 o 3 se unen en tu nombre, allí estás. Señor, entendiendo que la oración tiene poder y que esto no es tiempo perdido, sino que en este momento vos te estás inclinando y nos estás escuchando, Señor, que atentamente estás escuchando nuestro clamor. Señor, clamamos por este pueblo, Señor, clamamos por Ucrania, clamamos por los misioneros que están en Ucrania, Señor, por aquellos que todavía siguen llevando el Evangelio, que entienden que este es momento de oportunidad. Señor, clamamos por los que están en Rumania, por estos misioneros que están esperando su momento para moverse a Ucrania. Señor, clamamos por el staff de la base de Cluj, por aquellos que están levantándose todos los días con un único objetivo, que es servirte, que es bendecirte, que es llevar tu nombre, Señor, en alto, Señor, como bandera, como estandarte. Señor, oramos por ellos, levantamos sus brazos, bendecimos su familia. Señor, oramos por esta familia, por los RIL, Señor, por el matrimonio, por sus hijos, Señor. Tan difícil que es, Señor, criar a tus hijos en tu tierra, cuanto más en otra. Señor, oramos por ellos, Dios, y te pedimos que los bendigas, Señor. Te pedimos, Señor, realmente una bendición especial sobre sus vidas. Abre camino, abre puertas delante de ellos, Señor. Muéstrales, Señor, todo lo que hay para ellos, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de esto, Señor. Gracias, Señor, por dejarnos ser parte de tu obra. Qué privilegio maravilloso ser convidados a llevar el Evangelio a otros, Señor. Gracias, porque tu mirada está sobre nosotros, Señor, porque a nosotros nos elegiste como instrumentos para que las buenas nuevas sean llevadas a todo el mundo, Señor. A Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, Señor. Gracias, Señor, por tu llamado. Gracias, Señor, por el llamado que hay en cada uno de mis hermanos en esta iglesia. Señor, aquellos llamados dormidos. Señor, aquellos llamados que están ahí latentes como el mío, Señor. Señor, aquellos llamados que por alguna u otra razón quedaron en un costado. Señor, en esta hora, Espíritu Santo, haz tu obra. Haz tu obra, Espíritu Santo, y sé tú sacudiendo, Señor, y trayendo a memoria todas esas promesas que entregaste. Señor, aquellas que algún día, ya en la juventud, Señor, te presentaste y diste. Ahora, Señor, tráelas a memoria a este pueblo. Señor, obreros para tu mies. Señor, gente que se levante con fuerza, gente que se levante convencida que podemos cambiar el mundo con tu palabra. Señor, que podemos cambiar el mundo con tu salvación, que lo único que el mundo necesita es a Dios. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias, Señor, por hacernos parte. Gracias, Señor, por tanto amor derramado en esa cruz, el que nos salvó y el que tenemos para compartir. Gracias, papá. Gracias, Señor. Amén. Y para terminar, y les dejo solo esta palabra, y ya con esto sí termino. No la busquen, yo se las leo. El Señor me hablaba de ser discípulos. Y saben, para que haya un discípulo tiene que haber un maestro. Y todos acá sabemos quién es el gran maestro. Y saben, yo pensaba que la gran comisión Jesús la había dado en Mateo 28:19. Pero saben, cuando uno lee los evangelios y repasa la vida de Jesús, Jesús nos dejó la gran comisión con su ejemplo. No lo lean. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús recorría, Jesús no se detenía, Jesús no paraba, Jesús andaba y andaba y andaba y andaba. Y dice el 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Saben qué quiere decir compasión? No es lástima. Compasión es cuando algo te angustia al punto tal
que tenés que hacer algo por el otro, que no te podés quedar quieto, que tenés que involucrarte en lo que al otro le pasa. La Biblia dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y hoy hay tantos dispersos y como ovejas que no tienen pastor. ¿Y sabes de quién es la responsabilidad de que lo encuentren? Es nuestra, ¿sí? Es nuestra. El Señor ha sido bondadoso con cada uno de nosotros y por eso estamos en este lugar. El Señor nos dio vida eterna. Yo pensaba en estos días, ¿qué hubiera pasado si alguno de nosotros cuando arrancó la pandemia hace 2 años atrás hubiera tenido la cura? ¿Se lo hubiera guardado? ¿Ustedes se lo hubieran guardado cuando veían en el noticiero que la gente se moría? ¿Se lo hubieran guardado o lo hubieran compartido? ¿Y por qué nos cuesta tanto, no? A veces compartir el Evangelio y ser parte de esto. Amén. Dios los bendiga mucho. Déjense ministrar por el Señor. ¿Sí? Si el Señor les habla, busquen en eso que el Señor les dice. No lo hagan a un lado. Seamos sensibles a lo que Él nos dice. Él nos está llamando. El tiempo se acaba y hay gente que literalmente se muere sin escuchar hablar de Jesús. Nosotros tenemos la salvación, no del COVID. Tenemos la salvación del mundo. No la guardemos para nosotros, compartámosla. Amén. Dios los bendiga.